sobrecarga. Y acá tengan cuidado. Para la prueba tienen que traer calculadora científica. ¿Por qué? Porque va a ser mucho mejor. Créanme que se equivocan mucho con la calculadora del teléfono, entonces les estoy haciendo más un favor que perjudicándolos. ¿Ya? El peso sísmico entonces va a ser 2090 más, y aquí lo voy a colocar entre paréntesis para que se entienda que esta operación la tienen que hacer antes, un 25% de la sobrecarga. Ah, me queda pensar. ¿Cuánto le da? 2.397,5 toneladas. ¿Ya? La recomendación mía es que calculen esto primero. La fórmula de arriba siempre van a entrar entre paréntesis entonces. Sí, si tu calculadora es lineal, porque hay algunas que no tienen la opción de que se vea como fracción, como por ejemplo estas. Las que se ven lineales las recomiendo que coloquen paréntesis para que se eviten problemas en el orden de operatorio. ¿Ya? Si le tienen miedo, mejor hagan primero esto y al resultado le suman el peso propio, que es lo mismo que colocarle paréntesis en la calculadora. ¿Ya? ¿Cómo se calculó? ¿O cómo la sumaron todas? Los 270 más los 320 más los 320 más los 320. Y eso te da los 1230. Y los pesos propios lo mismo. 540 más 520 más 520 más 110. Y eso te da los... Nunca nos va a pedir calcular a nosotros el... La tercera unidad, que va a ser la aplicación de los conocimientos dentro de una estructura real. Y ahí tienen que ubicar, calcular el peso del alimento, determinar efectivamente cuál va a ser el peso de codificación y ver cómo se vería al enfrentarse a un sismo. ¿Ya? Sí, la unidad de medida es tonelada fuerza porque el enunciado te lo da tonelada fuerza. De igual forma, cuando ustedes tienen que calcularlo, van a partir del Newton y de ahí van a hacer las conversiones hasta la unidad de medida correspondiente. ¿Ya? Profe, ahí es 0,25 por 1230. 0,25 por 1230, porque es un 25% de la sobrecarga. El 25% lo podemos expresar como decimal, como fracción o como porcentaje. Para que no se equivoquen, porque a veces si colocan 0,25%, o sea, perdón, 25% por la sobrecarga, te puede tomar como 25 entero, se coloca como decimal y ahí ya está convertido. Sí. ¿Ya? Ahí ya tenemos el peso propio listo, o sea, perdón, el peso sísmico, que es el primer dato, entonces ya tenemos un punto de la prueba aprobado. ¿Ya? Punto. Pero de la parte de desarrollo, está la teórica, así que... Segundo dato que necesitamos recopilar es el tipo de suelo, que el enunciado nos dice que es tipo A. Entonces, como usted ya sabe el tipo de suelo, de las paletas que yo le pasé, o que le entrega la norma, usted se salta este paso porque no tiene que ir a verificar cuál es, sino que ya lo sabe. Entonces viene esta otra tablita y va a sacar los parámetros que necesita, que son el S, el T' y el E. El S es 0,90, el T' es 0,20 segundos y el N es 1. ¿Ya? Y ahí tiene otro punto de la prueba, porque ya me dijo cuáles son los parámetros. ¿Reconoció o reconoce claramente el tipo de suelo del enunciado? Sí, yo se los doy. Dato. Todos los datos que le piden en el enunciado del ejercicio son los mismos que le voy a dar en la prueba. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos puntos del objetivo del ejercicio de desarrollo. 2 de 50 que tiene el ejercicio. ¿Ya? Según su propio formulario que tienen a su disposición. La categoría sería 2. Sí,
¿Por qué sería 2 la categoría? Voy a ir al ejercicio. Porque dice que es un edificio habitacional. Entonces, dentro de las categorías de uso, todos los edificios y otras estructuras destinadas a la habitación privada o al uso público que no pertenezcan a las otras categorías sería un edificio de uso habitacional. Un enunciado dice que es de uso habitacional. La categoría de ocupación sería tipo 2. ¿Ya? Y como es categoría tipo 2, en la tablita siguiente que tienen en su hojita, dice que el coeficiente de importancia asociado es 1. Si la zona sísmica esa habría que verla en la tabla, ¿sí? Vamos a ir a buscar en la norma. Yo se las voy a dar en la prueba. Les coloco en la última hoja del formulario la zona sísmica porque no, insisto, no lo voy a hacer imprimir la norma. No entendí. Decimos que era tipo 2 y... ¿Por qué es tipo 2? Porque mira, No, sí, sé por qué es tipo 2. la categoría, ¿sabes por qué es tipo 2? Sí, pero después puso 1 es igual... No, I. Esto es una I. ¿Eso es lo que viene después? Sí. Chiquillos, por si acaso esto no es un 1 en romano, sino que es una I de importancia. ¿Ya? El coeficiente de importancia, que es la I, va a depender de la categoría. Como dijimos que era categoría 2, el coeficiente de importancia va a ser 1,0. ¿Ya? 1. ¿Ya? Hasta ahí ha sido ir buscando el dato, ir a la tablita, recopilar la información. ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo van? ¿Bien? ¿Dudas? ¿No? Ya. Aquí tenemos que entrar a la norma porque nos falta identificar la zona sísmica. ¿Ya? Por ende, vamos a ir a la norma. Yo la tengo acá. Y vamos a buscar la comuna en la que está emplazado. Que el enunciado nos dice que es Padre de las Casas. Ya. Primera cosa, como sabemos que está en una de las regiones que tiene tablita, vamos a ir a las tablas. Si fuera en una región que no está en las tablas, tendríamos que ir al mapa y ubicar la comuna que queremos calcular. Entonces voy a Padre de las Casas y me sale que está en zona sísmica 3. ¿Ya? Salen así todas las comunas. Se puse Padre de las Casas, está ahí, y me sale zona sísmica 3. ¿Eso debería estar en el formulario? No, porque no me alcanza. O sea, podría imprimir todas las tablas si quieres. No, si se lo voy a dar. Tiene que ponerse todas las tablas, así como. De ahí ese 0.40 gravedad es como después 0.40 por el 9.81. En teoría es el 0.40 por 9,81, pero lo va a dejar expresado todo el tiempo. Sí, porque va a ir viendo que en las fórmulas se va a ir anulando la G. Entonces quiero que la dejen así. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, nos dio zona sísmica 3, que por tabla nos entrega el A0, que como dicen ahí atrás, es 0,40 G. La G no es de gramos ni de gradianes, es de gravedad. ¿Ya? Entonces, el A0 va a ser 0,40 G. ¿Ya? Y ya vamos en el cuarto dato de nuestra tabla. ¿Ya? Vamos bien encaminados porque si los datos están malos, el ejercicio también va a estar malo, así que tenemos que preocuparnos de que este paso esté bien hecho. ¿Ya? Luego de eso, viene el factor de modificación de respuesta, que dijimos que dependía del sistema estructural y del material. Como el enunciado nos dice que es un edificio de hormigón armado, con toda la cantidad de pisos, nosotros vamos a la tablita, ya, que no se ve, pero se la mostré hace unos minutos. Sería 7. Sí.
17. Chiquillos, por si acaso, si algún día os queda la norma, que espero que lo hagan, acá está bien distribuido y bien explicado la naturaleza de las ocupaciones. ¿Ya? Acá lo que me había contado su compañero, instalaciones agrícolas, instalaciones provisorias y bodegas, como dijo acá, solamente estarían en categoría 1. ¿Ya? Y ahí empiezan a distribuirse las demás categorías. Yo les coloqué un resumen porque la categoría 4 acá tiene una hoja entera. ¿Ya? Sí. Entonces, ya estamos llegando a casi el final de los datos iniciales que necesitamos para el cálculo. Nos falta el cálculo del coeficiente sísmico máximo y mínimo, que acá necesito que me pongan atención porque es la parte que más me gusta que me entiendan. El máximo y el mínimo es como una wincha en la que se establece que no puede ser más bajo que el mínimo y no puede ser más grande que el máximo. Si el valor que usted obtiene después, porque todavía no hacemos el cálculo, pero si el valor que sacamos después del cálculo nos da más grande que el máximo, usted tiene que trabajar con el máximo. No puede trabajar con ese porque se sale de los márgenes que establece el orden. Si el valor está más bajo que el mínimo, tiene que trabajar con el mínimo. Ya son su margen de error, o sea, el margen de movimiento. No puede ser más ni menos que estos valores que vamos a sacar acá, que son el máximo y el mínimo. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular máximo y mínimo. Ya me lo voy a dejar copiar y voy a borrar todo porque necesito la pizarra vacía para hacer el ejercicio. ¿Ah? De acá, de la zona sísmica. Chiquillos, de la zona sísmica sale la... Acelera, no, ya no sacan esta silla. Su compañero. No, todavía está el chicle, ¿te salió la ropa del chicle? Ya. Vamos a calcular el mínimo primero y luego el máximo. Ya. El coeficiente sísmico mínimo va a ser A sub 0 partido en 6G. Y hagamos una atención, porque vamos a reemplazar el A sub 0, que es 0,40G. Y por esto les decía que no reemplazaran la G hasta que sea 100% necesario, porque se van a anular. Entonces en realidad acá les va a quedar solamente el cálculo de 0,40 partido en 6. ¿Ya? Le da 0,06 periódico, ¿cierto? O sea, No. el último queda como 7. Debería ser como 7. Redondeenlo en 3 decimales. ¿Ya? Y le va a quedar 0,067. ¿Ya? Ahí vamos a hacer una aproximación respecto a un video que tengo por ahí, que después se lo voy a compartir. Que ahí lo redondeé a 2 decimales, entonces no lo redondeé, lo trunqué, entonces quedó 0,06 el valor solamente. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo con la ley de redondeo. ¿Ya? Que nos va a quedar en 0,067. Con 3 decimales. ¿Ya? Tenemos por otro lado el coeficiente sísmico máximo, el cual depende de el R, que fue lo que habíamos colocado acá. Como R vale 7, en su hojita creo que lo alcanzan a ver más que yo, es 0,35 por S por A sub 0 dividido en G. Entonces el máximo va a ser 0,35 por el S que está por acá, 0,90. ¿Es por S? Sí, por S y por A sub 0. Por los dos. ¿Ah? Igual. Arriba. Es
exige la fórmula, mira, de arriba sale. El valor de C será menor, o sea, nunca el valor de C será menor que A sub 0 partido 6 veces a gravedad. Y es esa fórmula. Sí, siempre esta fórmula, esta es la fórmula. Para todos los casos, independiente de todo. Eso es lo que establece la normativa, que nunca puede ser más pequeño que eso. Y esa fórmula es por el R. Sí. No, esta es por el R. Esta es no, para la- cualquier. la- Sí, esta es. Para depender del R. Ya. Y entonces se cancela la división. Se cancelan las G, por eso no la colocamos. Y nos va a dar que el máximo 0,126. Sí, cero lo más. Lo hice antes. Mejor. Lo volví a calcular. ¿Y qué estaríamos? Ahí estaríamos con los datos. Ahí nos calculamos el. ¿Ah? El máximo. Porque mira, la fórmula depende de esta tablita, a la que tú ingresas dependiendo del valor de R. Entonces, como R vale 7, esta es la fórmula que vas a usar. Si fuera más chiquitito, por ejemplo, R vale 2, la fórmula sería la de allá, 0,90. ¿Cuánto vale? Sí, listo. Este es más largo, porque acá sacas máximo y mínimo, en un mismo paso. ¿Ya? Sí, lo decía acá. Son los datos con los que vamos a hacer cálculo. Hasta ahora, muchos cálculos no habíamos hecho, más que el peso sísmico y el cálculo del máximo y el mínimo. ¿Ya? ¿Cuáles son los cálculos que tenemos que hacer? Nosotros queremos llegar al que está arriba, que es el corte basal, porque eso es lo que nos pide el ejercicio, que es el Q sub 0 que está arriba. Pero para llegar a ese Q sub 0, necesitamos tener el C, que no lo tenemos, que es el que vamos a calcular, porque el I lo tenemos acá, que es 1, y el P es el peso, que también lo tenemos. Ya, por ende, nos falta calcular el C. Que el C es la fórmula que está ahí intermedia, que la vamos a calcular por eje de manera distinta, porque nos dieron rigideces distintas. Ya, la rigidez, como les dije anteriormente, es una característica del material que está asociado, o del elemento, que va a estar asociado a su materialidad, que eso va a ser lo que nos va a dar la elasticidad, la composición o la forma que tenga nos va a dar la inercia, y el largo del elemento nos va a dar el otro elemento de cálculo, pero en su caso yo se los doy, así que en realidad va a ser reemplazar los valores en la fórmula. Ya. La fórmula dice, dice 2,75 por S por A sub 0 dividido en G por R, y esto multiplicado por D' partido en D asterisco, y todo esto elevado a N. Para el eje X y para el eje Y es la misma fórmula, ¿ya? O sea, acá para sacar el coeficiente sísmico va a ser la misma, la voy a copiar 2,75 por S por A sub 0 partido en G por R. Esto es lo que dice la norma sola. Pregunto, tenemos todos los datos para calcular el coeficiente para... ¿Falta la T? La T de abajo, la T con el asterisco. ¿Ya? Que por si acaso se calcula con esta fórmula, que ahí por alguna razón no me sale el asterisco, pero debería haber un asterisco ahí. ¿Ya? El T asterisco lo vamos a calcular por los ejes de manera distinta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la fórmula aparece esa K, que es la rigidez. Y como la rigidez es distinta en ambos ejes, tenemos que calcular para los dos ejes de manera distinta. Ya, es el mismo procedimiento, pero cambiamos el cálculo del T asterisco. Entonces, antes de calcular esto, que cuando reemplacemos lo van a meter a la calculadora y nos van a dar un numerito, ¿ya? Va a ser necesario que hagamos el cálculo del T asterisco. ¿Qué es el T asterisco? Es el periodo de vibración del modo con mayor masa traslacional en cada una de las direcciones. Por eso se calcula en el eje X y en el eje Y.
La fórmula de este periodo es 2 por pi por la raíz de el peso sísmico dividido en la gravedad por la rigidez. Ya, que sería en este caso el G40. Y aquí no podemos eliminar el G, aquí la vamos a tener que reemplazar sí o sí como 9,81. En todos los demás lo vamos a poder eliminar. Digamos. ¿Es 2 pi o 2 por pi? 2 por pi, es lo mismo. Es lo mismo, pero se está multiplicando. Tu calculadora va a quedar 2 por pi por la raíz de lo que está acá. ¿Ya? ¿Qué datos son los que vamos a reemplazar? El 2 y el pi, coloquen el pi de la calculadora, no coloquen 3,14, sino que colocan pi de la calculadora, de 5. ¿Ya? Entonces, para calcular esto vamos a tener el 2 por pi por la raíz de el peso sísmico en la calculadora, mira, sale como parece que serían en este caso los 48. ¿Ya? Eso lo ingresan directamente. Si no tienen la calculadora que se ve como fracción, les recomiendo que hagan primero esta parte, que le saquen la raíz y el resultado lo multiplican por 2pi. Que vayan adentro se fuera. 2 por pi por la raíz de 2,3,75. 0.448, sí. Como es un periodo, la unidad de medida es segundo. ¿Ya? Se lo puede demostrar igual. Porque a mí me gusta que los datos sean concretos, tangibles. Que usted me crea. ¿Ah? ¿Cómo le sacan la raíz de eso? Sí. Segundo. Entonces, ¿cómo le sacan la raíz cuando calculo? Porque me dio mal. No me dio eso porque está bien. Explicación. Sí. Por ende, ahora sí podemos ir a reemplazar a la fórmula, que lo voy a reemplazar aquí mismo. Ya, no es que no quiera escribir más, pero ya saben cuál es la fórmula, por ende voy a ir borrando los valores y lo voy a reemplazar. El S era 0,90. Por ende, donde estaba la S, ahora voy a colocar el 0,90. Tiene que ser 0,90 o 0,9 también. Y lo mismo. A ver, eso te afecta el ejemplo. El A sub 0 era 0,40 G. 0,40 G. El G de abajo no lo tocamos porque es constante, al igual que el 2,75. El R era 7. El T' era el que hemos sacado acá, que es 0,20. Y el T asterisco lo calculamos recién, 0,448. Y está elevado a n, que vale. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Las gravedades se nos simplifican. Entonces, ni en el numerador ni en el denominador coloquen la gravedad, porque la van a eliminar igual, el valor que coloquen se va a ir. Entonces les va a quedar 2,75 por 0,9 por 0,4 y el resultado que les dé ahí lo van a multiplicar por el resultado que les dé la división de este paréntesis. En este caso está elevado a 1, entonces no se va a alterar. ¿Ya? Ah, perdón, dividido 7. Sí. ¿De aquí? Ah, ya, sí, ya lo hice. Ya, me faltó el dividido 7 y ahí por el. Les tiene que dar 0,062. Eso sería el coeficiente sísmico en el eje X. Ya. Que antes de que verifiquemos si hacemos el cálculo final del Q sub 0, hay que verificar que esté dentro de los márgenes. ¿Ya? Ese es un paso previo.
Ya. 0,063. ¿Verdad? Pero preciso. Hasta ahí. ¿Serio? Cuando usted ya lo calcula, ya eso es un paso. Yo ya necesito que lo calcule. Llegó el numerito, perfecto. Ahora, el paso siguiente es verificar que cumpla o no cumpla con el rango entre el máximo y el mínimo. Dígame. ¿Ah? No tiene unidad de medida, porque es un porcentaje. Ya. Por si acaso no tiene una unidad de medida, porque al ser un coeficiente, es técnicamente un porcentaje de masa que vamos a trasladar o de fuerza que se traslada por el movimiento. ¿Ya? Voy a borrar acá, chiquillos, la fórmula. Voy a borrar la fórmula. Antes de calcular el final, que es el Q sub 0, que es el que está arriba, que estoy tapando con el ya, necesito que verifiquemos que cumpla o no con el margen, que es lo que me dijo su compañero recién. El 0,063 es más grande, o sea, más grande que el mínimo. No. Es más pequeño que el mínimo, por ende estamos obligados a usar el mínimo. Entonces usted la pregunta bien. Entonces ahí usted en la prueba me colocan como el coeficiente recreativo, que es el 0,063, es menor que el mínimo. Vamos a trabajar con el mínimo, ¿ya? O sea, el que vamos a utilizar para calcular va a ser el 0,067, porque la normativa establece que no puede ser más pequeño que el mínimo. Ya, está especificado, está definido. Entonces, con ese cálculo ya estamos en condiciones de calcular el Q sub 0 en el eje X, que la fórmula dice que va a ser el C, que es el que estamos calculando, por I por el peso sísmico. ¿Ya? Vamos a poner ahí la X para que se acuerden que estamos calculando la X. Si supera el máximo, trabaja con el máximo. Si está en ese rango, ocupa el que te da. Ya, buena pregunta a su compañero. Tenemos el mínimo que nos dio 0,067 y tenemos el máximo que es el 0,126. Si el valor que les da a ustedes en el coeficiente está entre estos valores, usted trabaja con el valor que usted le dio. Por ejemplo, si les da 0,08, usted lo calcula con 0,08, porque es mayor que el mínimo, menor que el máximo. Ahora, si el valor que les da es mayor que el máximo, por ejemplo 0,13, usted ocupa el máximo. Y si es menor que el mínimo, como nos pasó a nosotros ahora, usted trabaja con él. Es como la banda de uso que van a tener. Si su valor está en este rango, ustedes trabajan con el valor que les dé. Si se sale del rango, hacia arriba, el máximo, hacia abajo, el mínimo. ¿Ya? En general, le puede pasar que se salen mucho, hay algunos que se salen extremadamente, ¿ya? Otros que ahí tendrán que trabajar sí o sí con el 0,126. ¿Ya? Ya, pero ¿cuál es con lo que sacamos Recuerden que el valor que nos dio como es menor que el mínimo, ocupamos el mínimo como coeficiente. Entonces, todo nuestro trabajo es para dar esta respuesta. El corte basal, que es así se llama el Q sub 0, ya, va a ser 0,067, que fue el coeficiente sísmico que nos quedó luego de verificar que no cumplía con el mínimo, por el coeficiente de importancia, que era el 1, y yo por eso les decía que esto, el I amplifica o reduce la carga que ustedes van a colocar. Y esto por el peso sísmico del edificio, que son 2.397,5, y esto es lo único que tiene unidad de medida. Por ende, el corte es una fuerza y va a mantener la unidad de medida del peso. Sería la fuerza. Y en este caso les da 160,633. 160,633.
¿Qué dice 632.5? Si lo redondean en el tercer decimal sería 633. Ya, les voy a explicar después cómo dejar la calculadora para que les muestre solo 3 decimales y así no se complican con el fix. Colocan fix 3 y les muestra solo. Después la misma historia al otro lado. Después, al otro lado se hace la misma historia. Calculan el T asterisco para la rigidez que les dan en el eje y hacen todo el proceso y verifican si cumple o no cumple con los rangos y dependiendo de lo que pase, colocan el coeficiente correspondiente. La mayoría un poco calculadora pueden hacerlo en paralelo. Ustedes escriben toda la fórmula y después le cambian, por ejemplo, en esta fórmula el valor de la rigidez, ¿no? O nuestra otra fórmula, el valor del asterisco. Y todos los demás valores son iguales. Ya, o sea, pueden simplificarse el cálculo si es que son ordenados. Y si son ordenados en realidad, lo único que necesitan para poder hacer 52.000 en este caso. Y luego verifican que esté en el rango. Si no está en el rango, trabajan con el mínimo, con el máximo y lo vuelven a calcular. ¿Ya? Entonces verifican y luego calculan el costo. Voy a cambiar el C por si acaso, porque el I es la misma fórmula, la misma. Por eso que para la prueba, si se amigan bien con la calculadora, pueden hacerlo todo al tiro. O sea, si ya tienen toda la fórmula escrita, le cambian el puro valor que hay que cambiar. ¿Ya? Hombre, lo pasamos por alto. ¿Ah? Lo pasamos por alto, hermano. 6, 6. Este valor es mayor que el mínimo. Entonces tenemos que usar el mínimo de nuevo. Porque es más chiquito. Si te hubiera dado, por ejemplo, 0,07, ocupabas el 0,07. Entonces la misma fórmula El mismo resultado, de hecho. Entonces les da lo mismo. Sería 160,6. ¿Por qué? Porque este valor es menor que el mínimo. Entonces, como es más chiquito que el mínimo, estamos obligados a usar el mínimo. Tenemos que ver al menor que el mínimo, por ende ocupamos el mínimo. Va a depender de qué se establezca en ese minuto de método de redondeo o método de aproximación. Ya, si yo le hubiera dicho trunquenlo y no redondeenlo, o sea, lo cortan, no le hubieran quedado dentro del mínimo, o sea, más pequeño que el mínimo. Ya, pero como estamos trabajando con todos los decimales, sí nos queda dentro del mínimo. Ya. Lo que nos queda por hacer se los voy a explicar solamente en la parte introductoria hoy día, lo vamos a hacer en la próxima clase. Sí sé, pero por eso era la hojita que les pedí que trajeran. Que es para hacer la distribución del corte en este caso en el ejercicio. Les voy a pedir que hagan la primera parte de aquí a la próxima clase y lo vamos a terminar de llenar acá la próxima semana. ¿Ya? Que es la hojita que les pedí que imprimieran, que es esta tablita. ¿Ya? Y yo hoy día les voy a explicar más que nada qué corresponde cada cosa, porque hay una tablita con muchos datos. ¿Ya? Y quiero que sepan qué significa Z sub K, qué significa el H, qué significa sub J, ¿ya? Para que ustedes puedan reemplazar los valores dentro de las fórmulas. Y la próxima clase vamos a llenar que esa parte ya más sencilla de hacer. ¿Esto era lo difícil? ¿Cuál es toda la serie? ¿Ah? Esta es la próxima difícil, sí. ¿Ah? Acá, mira, esta fuerza lo que está acá, chiquillos, es la fuerza que se va a distribuir en el edificio, asociada al sí, al sistema. Esta es la fuerza que mueve el edificio. Lo que van a hacer ustedes en esta tablita va a ser cuánta de la fuerza se va a distribuir por cada piso. ¿Ya? Y eso depende de qué cosa, del peso que tenga, de la altura que tenga cada piso y de la relación que exista entre los elementos. ¿Ya? Como nos quedan 20 minutos no la vamos a alcanzar a llenar, pero sí quiero que entiendan a qué corresponde cada dato o cada cosa que está en la tabla, de manera que la próxima semana sea solamente llenar los valores correspondientes y hacer. Ustedes solitos pueden hacer prácticamente todo en realidad, de hecho podrían llenarla solos, porque está la instrucción abajo. Ya, pero sí les voy a ir explicando a qué corresponde cada cosa, de manera que la próxima semana lo hagamos y hagamos otro ejercicio ya
ya completo juntos, que va a ser más rápido porque ya saben a dónde ir a buscar la información. ¿Ya? Entonces, de esto que está acá, ¿ah? Esto, la calculadora. ¿Ya? Lo más difícil, chiquillos, o lo más largo, era lo que hicimos recién. ¿Ya? Llenar la tabla es más simple porque es literalmente llenar la tabla con los datos e ir siguiendo las instrucciones. Como más, hay que saber los datos, obviamente, sí, pero esos datos se los voy a dar yo en el 99% de los casos. ¿Ya? ¿Qué es lo último que les voy a dejar ahora antes que terminemos? Es que entiendan a qué corresponde cada cosa de la tablita. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son simbologías que están en la norma. De hecho, la misma norma establece el formato de tabla que ustedes pueden utilizar para hacer el cálculo. Yo se las amplié un poco porque así es más fácil, ¿ya? Pero en realidad funciona de la forma que usted lo quiere establecer. Tiene otra clase. Estaba pensando. Chiquillos, acá yo les coloqué una tabla que tiene 5 pisos, porque da un ejemplo de 5 pisos, pero en nuestro caso vamos a trabajar solo hasta el piso 4, porque tenemos a nuestra disposición 4 pisos. La primera celda dice peso sísmico, y acá van a calcular el peso sísmico por piso. Por eso que la tabla del ejercicio que yo les puse acá al final venía especificado por piso. ¿Ya? El peso sísmico por piso va a ser el peso propio más un 25% de la sobrecarga del piso. ¿Ya? Por ejemplo, para el piso 1, el peso sísmico va a ser 540 más un 25% de la sobrecarga, que son los 270, y eso les da 607. Que tengo ejercicio en la hoja, pero ya. Y así lo hacen con cada uno de los pisos y pueden llenar el primer cuadrito, que es este de acá. Ya. Ese sería el que dice peso sísmico, que coloqué incluso peso sísmico, sí. Ya. Que sería el peso un J. Ya. El piso 1. Ahora, se llena desde el 1 el peso. En el 0, el peso sísmico se considera, según la norma, desde el nivel 0 de la tierra, o en tu cota 0 hacia arriba. De la fórmula, hoja número 1 de su formulario, peso sísmico se calcula como peso propio más un 25% de la sobrecarga. Ya. En el 0 no se coloca peso, se coloca desde el 1 en adelante. ¿Ya? Porque no tenemos peso en el subterráneo. ¿Ya? O sea, déjale en blanco el 0. ¿Ya? El segundo dato que van a ingresar dice Z sub K, que va a ser la altura del piso desde la cota 0. ¿Ya? Altura del piso o del nivel desde la cota 0. Van a considerar para su verificación una altura por piso, acá, altura por piso de 2,5 metros, por si alguien quiere hacerlo, ¿ya? En estos días, para jugar, entretenido, completar una tabla, terminar. No, sí, yo sé que es lo único que hay en su camino en este video. ¿Ya? Porque acuérdate que el peso sísmico se calcula como peso propio más un porcentaje de tu sobrecarga. Es lo mismo que la fórmula que hicimos para todo el edificio, pero aquí lo hacen por piso. Esto se hace para el piso 1, para el piso 2, para el piso 3 y así. Sí, porque acuérdate que es categoría 2, eso ya lo sabes. Sí, esto es la continuación del ejercicio que estamos haciendo, por si acaso. No estamos inventando datos nuevos. Es un solo ejercicio. ¿Ya? Lo que significa cada cosa. ¿Sí? No, cerca se te muestra. La altura sería 2,5. Chiquillo, a ver, yo quería ponerles una hoja para que la vieran. De hecho, la vieran. Hice un Excel, no me quedó muy bonito, pero ya.
¿Algo se ve? Ya. En cada piso ustedes tienen que colocar el peso sísmico correspondiente que lo pueden ir llenando con la tabla. ¿Ya? Nos había dado en el primero 607.5. Y así lo van haciendo con cada piso, van completando con el mismo peso sísmico de la tablita que les pasé al comienzo, solo que la separan por piso. ¿Ya? Z sub K va a ser la altura del nivel respecto a la cota cero. Por ende, si yo les dije que la altura va a ser de 2,5 metros por piso, en el piso 1 va a ser 2,5. En el piso 2 va a ser 5. En el piso 3, 7,5. Y en el piso 4 va a ser 10. Porque le estoy dando la altura por piso. ¿Ya? Ahora. El tercer dato dice que va a ser Z sub K dividido en la altura. ¿Cuál es la altura del edificio? 10 metros. Entonces, ahí donde dice Z sub K partido en H, van a ir uno por uno partiendo por la altura el dato que corresponde. Dividido por la altura del edificio. Con esos datos, ustedes pueden llenar hasta el que dice raíz de 1 menos Z sub K partido en H, porque es seguir el paso a paso. Dice el primero, el valor que tengan, a uno le van a restar el valor que tienen, en la celda que viene. Después le van a sacar la raíz cuadrada. Y aunque lleguen hasta ahí, la próxima clase ya lo podemos hacer juntos, aunque aquí abajo están las fórmulas para llenar las dos celdas que faltan, que son la sub J, el A sub J por P sub J y el F sub K, que es la distribución de las fuerzas. La edición ya sería 2,5 dividido en 2. Sí, no, 2,5 dividido en 2. Sí. Acá, chiquillos, chiquillas, sería la altura del piso partido por el total. Yo lo dejé configurado que sea azul. Pero, ya. ¿Qué coloqué? La altura partido por el total, ya. 1 menos el valor y la raíz de el valor que tengo acá, que sería la raíz de 0,75, me da eso. Arriba te lo voy guiando. 1 menos el valor que sacaste antes. Si te dio 0,25, 1 menos 0,25. ¿Cómo saco la altura del piso? Porque sube todas las alturas. El piso 4 tengo una altura de 10. Y yo les di en el enunciado que cada piso tenía una altura de 5. Pero usted lo dio. Sí, yo lo estoy dando. Sí. Les pongo la carta 2,5, 2,3, 2,35. Pongo la carta. El ZK 230. El ZK te lo doy yo por casa. Sí. Yo te doy el ZK, te doy el peso sísmico, te doy todo el relevo. Si ustedes lo que tienen que calcular al final es el corte. Porque al final es ir completando. Para la próxima clase lo vamos a hacer igual desde cero acá en la pizarra, ¿ya? Pero intenten completar por lo menos lo que está asociado a las alturas. Y échenle una miradita a las fórmulas que están acá, ¿ya? Voy a pasar la lista, chiquillos, con 5 pisos. El que ustedes hicieron tiene 4, por eso se llena solamente hasta el cuarto piso. Entonces, el primer dato se lo voy a dar yo en la prueba, viene el número de pisos, ya que ahí no debería haber mayor problema. El segundo dato dice peso sísmico. ¿Ya? Y les voy a cambiar la sigla porque ahí se les puse como peso J. Les voy a poner peso K para que hablemos todo el rato de K y no se confundan con la letra. ¿Ya? El peso sísmico se calcula por nivel para completar la tabla. Y aquí necesito que pongan atención porque va a depender netamente de la información que ustedes tengan por piso, el peso sísmico que corresponde a cada piso. En este caso, por ejemplo, en los pisos, aquí tengo esto, en la tablita que venía en el ejercicio, venía el peso propio y la sobrecarga por piso. Que lo voy a proyectar porque estaba en la tierra. Les voy a colocar una tablita similar a esta, o si hay más de un piso que tenga el mismo peso, les voy a decir el piso 1, 2 y 3 tiene tal peso propio y tal sobrecarga, o tales pisos tienen estas características. El peso sísmico se va a llenar por piso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular
el peso sísmico del primer piso, tendríamos que usar la fórmula del peso sísmico que dice que es el peso propio más un porcentaje que ya lo definimos por defecto como 25% por el tipo de edificaciones que vamos a analizar, pero que podía ser 50 si es que eran categoría 3 o 4, que no va a ser nuestro caso. ¿Ya? Un 25% de qué cosa? De la sobrecarga. Por ende, según la tabla de arriba, si hacemos eso para el primer nivel, nos quedaría los 540, que es el peso propio, más un 25% de los 270. No es el 100% porque el peso sísmico nos especifica que va a ser un 25%. Que eso nos daría 607,5 toneladas de fuerza para el primer nivel. Se repite el mismo procedimiento para todos los niveles. Acá en el primer nivel no tengo peso, o sea, perdón, en el nivel 0 no tengo. En el primer nivel tendríamos 607,5. Ya, la unidad de medida yo se las coloco arribita, así que no se compliquen por ir colocando con la fuerza. Y el mismo procedimiento tendríamos que hacerlo para todos los niveles. El segundo nivel, lo mismo. Tenemos un peso propio de 520 más un 25% de la sobrecarga. Que eso nos daría 600. ¿Ya? El siguiente nivel, lo voy a escribir igual para que lo tengan. Serían 520 lo mismo, ¿ya? Así que podrían haberlo puesto peso 2 y peso 3, que es la misma fórmula. También son 600. Y el cuarto nivel nos da 500 pies más un 25% de 320, y eso nos da como resultado 590. ¿Ya? Esto, chiquillos, lo pueden escribir directo en la calculadora si tal cual y les da el resultado. Si desconfían del resultado, hagan primero esta operación y después lo suman con el peso propio. Nos quedó 607, en el segundo nos quedó 600, 600 y 509. ¿Ya? Esto vendrían a ser todos los pesos sísmicos. Como dato, la suma de todos los pesos te va a dar lo mismo que el peso sísmico del edificio completo, que es el que usamos para calcular el golpe basal, que en este caso era 2.397,5. Si los van sumando, les va a dar... Es una manera de corroborar que está Sí, bien. de corroborar que está correcto. Tiene que darle lo mismo que el peso sísmico de la estructura completa. Porque acá lo único que estamos haciendo es dividirlo por piso. Primer piso, segundo piso, tercer piso, para que tengamos la información que corresponde a cada nivel. Ya, por ende, ahí va a ser clave que ustedes lean bien la información. Hay ejercicios donde a veces yo les coloco a todos los pisos el mismo peso, otros donde se los voy desglosando y van viendo ustedes cómo van variando los pesos según el nivel. Ahí estaríamos llenando la primera columna. ¿De dónde sale esa información? Del enunciado que la profe le dio. ¿Ya? El segundo dato dice Z sub K. ¿Ya? Por ende, no lo voy a solo decir, sino que les voy a mostrar lo que dice la normativa, porque todo esto está sacado de la norma. Eso viene siendo la altura de que le hace equivalente a la altura por nivel que dice enunciado. ¿Solamente la altura? Sí. Podría ser una altura generalmente entre 2,3 y 3 metros. La altura general que se utiliza. Les paso el dato que en las normas, en todas, al comienzo hay un glosario. ¿Ya? Se lo presento. Entonces, acá está toda la simbología que nosotros también vamos a ocupar acá. ¿Lo va a poner en la prueba? ¿Ah? ¿Lo va a poner en la prueba? Sí, le voy a poner qué significa cada cosa en la prueba. Gracias. ¿Ya? Por ende, cada cosita que vamos a llenar acá, por ejemplo, el Z sub K, lo puedo buscar acá y va a estar el Z sub K y le va a salir señalado
¿Qué significa? Vamos a encontrar algún día. Altura del nivel K sobre el nivel basal. Esa es la definición de Z sub K. Entonces, voy a escribir acá. Z sub K va a ser altura del nivel K sobre el nivel basal, que se entiende como la cota cero o el punto donde inicia la estructura. Hacemos. Ya. Que como les dije, se va a señalizar como Z sub K. Yo les coloqué en el enunciado que la altura de todo el piso era la misma y era de 2,5 metros. Ya, les coloqué la altura por piso y les puse 2,5 metros. Eso lo coloqué después en ese caso. Lo dije, no venía en el primero porque en el primero era solo el cálculo de corte basal y luego fuimos definiendo las alturas. Para que lo entiendan, si yo tuviera mi edificio acá, ¿ya? Tiene 4 pisos, este va a ser mi nivel basal y la altura por piso me dice que cada piso mide 2,5 metros. Ya. ¿Qué va a implicar esto? Que si yo estoy parada de nivel 0, mi altura va a ser de 0 metros. Ponen acá, el primer nivel lo vamos a rellenar con 0. O sea, perdón, el nivel 0. El primer nivel, que ya sería pararme en este punto, ¿a qué altura se va a encontrar? A, desde la base, 2,5 metros. Acá. El segundo nivel, desde el nivel basal, va a ser 2,5 más 2,5. Por ende, vamos a tener 5 metros, porque voy subiendo 2,5 metros por cada piso que voy avanzando. Tercer nivel, a los 5 le sumo 2,5, llego a 7,5. Y en el cuarto nivel, sería ir subiendo 2,5 metros por cada piso. ¿Ya? Les voy a mostrar el H. Eso sería hasta el segundo que aparece ahí, ¿cierto? Z sub K. Hasta ahí, ¿hay alguna duda o consulta de cómo habría que llenar alguna de las dos primeras columnas? ¿Ya? Profe, Diga. ¿por qué había dicho usted que se pone el 0,25? Acá, porque acuérdate que para sacar el peso sísmico, de acuerdo a lo que establece la normativa, tú tienes el peso propio más un porcentaje de la sobrecarga. ¿Ya? Ese porcentaje podía ser 25 o 50. ¿De qué dependía del uso que tiene la edificación? Ah, ya. Para aplicar nosotros este método como manual, que no sea el dinámico que es con programa, solamente podemos hacer modificaciones de categorías 1 y 2. No podemos trabajar 3 y 4. Por ende, no vamos a hacerlo con más del 25%. Si fuese, por ejemplo, un spam o un DOT, no podríamos hacerlo con este método. Estaríamos obligados a utilizar otro método que es el análisis dinámico, que se requiere ya planillas de Excel. Lo más básico de usar sería un Visual Basic en Excel, así como programar, hacer un programa. Y ya después sería usar un programa de análisis sísmico. Ya. Sí. En nuestro caso es constante porque no vamos a utilizar otra categoría de uso. O sea, por ahora, en los tipos de ejercicios que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos con la siguiente columna. ¿Voy a borrar ahí? No se puede borrar esto nomás. Solo esto. Solo la esquemita que se van a confundir con el otro. Ya, no voy a borrar. La siguiente columna dice Z sub K partido en H. Nos faltaría saber qué es el H. Si vamos a la norma, dice que el H se puede utilizar para dos cosas. La primera dice acción del suelo en las combinaciones de carga, que no es nuestro caso. Y la segunda dice altura total del edificio sobre el nivel basal. Que sería el que nosotros vamos a utilizar. Entonces el H sería, buenas, la altura. No, yo se lo voy a dar en el enunciado. Le puedo decir que es 2,3, 2,35, 2,30, lo que se me ocurra, 2,4, 2,5. Es la altura que tiene en el enunciado. ¿Ya? ¿Qué va a significar esto? Ustedes tienen que lograr determinar previamente cuál es la altura total del edificio. Y en este caso
no va a ser más que multiplicar la altura que tienen por piso por el número de pisos. Que en este caso también coincide con la altura del último piso. En este caso es 10. Por ende, ya saben que la altura va a ser 10. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en esta columnita? Se va a dividir la altura que ustedes tienen en el nivel por 10. En cada caso. Acá nos va a quedar 0 partido en 10, que va a ser 0. Acá nos va a quedar 2,5 partido en 10. Acá 5 partido en 10. 7,5 partido en 10. Y 10 dividido en 10. Ese nos da 1. Y acá, si no estoy mal, debería darle 0,25. 0,5 y 0,75. En la tabla, porque me coloquen los resultados no hay problema, ya no voy a estar preocupada de que me coloquen, si entienden cómo se hace, me van colocando los numeritos, ya, para que no se presente alguna confusión en ese punto del cálculo. Ya, recuerden, estamos en piso 0, piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, porque la edificación tenía 4 pisos. Vamos a trabajar con las edificaciones de máximo 5, porque es lo que nos permite el modelo de análisis. ¿Ya? Así que con eso nos vamos a ir manejando. Bien. ¿Ya? Esos son los títulos. Entonces, hasta la columna 4, o en realidad 3, que llevamos completado. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿No? Bien. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente columna, sí, la primera y la segunda se podrían resumir en una, sí, pero yo se las coloqué separadas para que no cometan errores en el camino. Porque a veces me sacan la raíz de uno y lo responden después, entonces una tiene espacio en la hoja para hacerlo, así que prefiero que la completen así. Dice que es 1, les voy a borrar eso, menos z sub k partido en h. Entonces, esto también se hace por nivel. Nivel 1, nivel 0 en este caso. Sería 1 menos 0, que nos va a dar 1. Nivel 1 sería 1 menos 0,25, que nos va a dar 0,75. Nivel 2, 1 menos 0,5, que nos va a dar 0,5. Nivel 3, y en el nivel 4 tenemos 1 menos 1, que efectivamente es 0. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo? La relación que existe netamente entre la posición en la que estoy y las alturas. ¿Ya? Eso es lo único que estamos viendo en ese nivel. ¿Ya? Los que en la clase anterior alcanzaron a hacer esto, creo que la gran mayoría llegó hasta este punto o hasta el siguiente, hasta el de las raíces. ¿Ya? Que era lo que se puede hacer solamente con la altura y con el peso. ¿Ya? Donde se vuelve un poco más tedioso es con las celas siguientes. Que ahí vamos a ir viendo qué significa cada cosa y la vamos a ir trabajando en conjunto. La siguiente, ya, aquí después voy a dejar que lo copien y vamos a hacerlo juntos, va a ser la raíz del resultado anterior. Que sería en otras palabras el z, la raíz de 1 menos z sub k partido en h, o en otras palabras, la raíz de su resultado. Ya. O sea, el primer caso sería la raíz de 1, que es 1, la raíz de 0,75, la raíz de 0,5, sí, la raíz del resultado. Voy a escribir acá. Acá sería la raíz de 1. ¿Cuántos decimales? 3. Acá sería la raíz de 0,5, porque es el resultado que mencionamos. La raíz de 0,25 y la raíz de 0, que se nos da 0. Trabajen todo con 3 decimales al momento de hacer las aproximaciones. 0,707, 0,5 y el otro 0. Ya. Completen las tablitas hasta ese punto. Y vamos a... Sí. Y la sub J lo vamos a construir juntos. Diga.
Hasta la relación de las alturas, ¿vamos bien? Ya, el siguiente, pónganme atención porque en sí no es complicado con la tabla que viene hecha, pero la gran mayoría se está ahogando en un vaso de agua que no necesariamente deberían hacer. ¿Ya? La fórmula dice lo siguiente para calcular el A sub K o el A sub J. ¿Ya? Yo les coloqué la fórmula que viene en la norma, textual. ¿Ya? Y la fórmula dice lo siguiente, vamos a ver el tiro que significa cada cosa. A sub K va a ser igual a la raíz de 1 menos Z sub K menos 1 partido en H menos la raíz de 1 menos Z sub K partido en H. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer esta descomposición desde el nivel 1 hacia adelante. El 0 no, porque en realidad no tenemos fuerza que distribuir en ese piso. ¿Ya? Entonces, la fórmula, entiéndanla de la siguiente manera. Ustedes esto ya lo tienen como resultado, porque ya lo hicieron. Son los resultados que tenemos en esta columna. ¿Ya? ¿Pero? Ese todavía no. ¿Cuál? Este sí tenemos. Sí. El otro no. No, para eso. Para eso tenemos que tener. ¿Ya? Que este sería el que aparece como A sub J, que se los voy a cambiar en la prueba para que le aparezca A sub K y no se confundan. Ya, porque se confundan entre la J y la K. Les voy a poner A sub K para que no tengamos problemas. El K entiéndanlo como el nivel. Si estoy en el nivel 0, va a ser A sub 0. Si estoy en el nivel 1, va a ser 1 y así sucesivamente. La distribución la vamos a hacer desde el nivel 1. Por ende, en el nivel 1, la K tendría un valor de 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta fórmula? Nos va a quedar 1 menos, si el K vale 1, 1 menos 1, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, va a ser 1 menos Z sub 0 partido en H. Menos, nos dijimos que K valía 1, nos va a quedar Z sub 1 partido en H. Ya. La mayoría empezó a calcularme por piso, por nivel. Ya no es necesario que hagan eso porque acá ya lo hicimos. Ya no es necesario que vengan a buscar este dato porque ya ese paso ya lo pasamos. Acá tenemos los resultados. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la raíz de 1 menos Z sub 0 partido en H, voy al nivel 0 y veo cuánto vale 1 menos Z sub 0 partido en H, que en este caso sería 1. ¿Ya? Esto vale 1 y está calculado, no es necesario que lo vuelvan a hacer porque para eso hicimos la tabla. Para que solo me digan que vale 1. Pruebo bien. Aquí dice la raíz de 1 menos Z sub 0 partido en H. O sea, ¿a qué nivel tengo que ir a buscar la información? A nivel 0. Voy al nivel 0, mira, 0, nivel 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuánto vale 1 menos Z sub 0 en este caso partido en H? 1. ¿Ya lo calculaste? El puro resultado. ¿Pero y cómo llegó a ser un 0? Porque la fórmula dice que es Y A sub K va a ser la raíz de 1 menos Z sub K menos 1. Si colocamos que K vale 1, mira, K vale 1, en todos los lugares donde está, yo voy a colocar 1. Entonces, 1 menos 1, 0, y acá me va a quedar solo el 1. Entonces, acá va a ser el 1 menos Z sub 0 partido en H, que vale 1, menos la raíz de 1 menos Z sub 1, o sea, voy al nivel 1, partido en H, que sería 0,866. Ya. ¿Y eso en qué nivel va a ir? En el nivel 1, porque lo estoy haciendo para el nivel 1, que nos da 0,134. Queda 133, 9, después sigue. 134. En otras palabras, fue el anterior menos el nivel en el que estoy parado. Eso nos da 0,134. Para el siguiente nivel, que sería el equivalente a hacer el K igual 2, ya lo voy a escribir igual, para que... Ya, o sea, vamos a tener 0,866. hacer 2. Si lo reemplazo en la fórmula, voy a tener, esta es la fórmula, 1 menos Z sub K, que ahora vale 2 menos 1, va a ser Z1 partido en H, menos la raíz de
1 menos Z sub K dijimos que valía 2 partido 3. Como dice Z sub 1, voy al nivel 1. ¿Cierto? Nivel 1, la fórmula me dice que es 0,866. O sea, esto va a ser 0,866 menos el que corresponde al nivel 2, que es el 0,707. Y eso nos da... Lo voy a escribir acá igual. Es el anterior menos el nivel en el que estoy. O sea, va a ser 0,866 menos 0,707. Y eso nos da 0,151. Y así hay que hacer el nivel 3 y el nivel 4 con la misma lógica. No es necesario que escriban esto, con que entiendan que es el anterior menos el nivel en el que estoy parado, les va a dar el resultado del nivel en el que corresponde. El siguiente es lo mismo, el anterior menos este nivel. ¿Cuánto tendría que valer o cómo tendríamos que calcular el del nivel 3? Bajo la misma lógica. El nivel anterior le resto el nivel actual. Que sería 0,707 menos 0,5. ¿Ya? Y así por nivel. Esto, chiquillos, viene en la norma. Esto no lo inventé yo, no quise yo entrarlo en algún trauma. Es la fórmula textual que aparece en la normativa, con la cual se calcula el A sub K o el A sub J que le aparece en su hojita. ¿Ya? Que es la que está acá arribita en la presentación. Ya. Por eso es lo que tienen en el nivel anterior menos el nivel en el que estoy parado. Sí. Vale. Súmalos y me Ya estamos llegando casi al final de la tabla. Faltan 2 pasos y se acabó. ¿Ya? Pero para eso necesito que copien todo porque tengo que guardar la pizarra. No me queda fácil. Ya, copien los ejemplos para que se acuerden de dónde aparece la información más que nada. Aunque las fórmulas vienen en la prueba. De hecho, esta hoja es la que les pongo en la prueba. Ya. La solo para completar la tabla, porque viene un formulario completo de todo lo demás. Corte, si fueran distintos, se tendría que hacer para cada uno. Ya. El paso un poquito siguiente dice A sub J, que lo vamos a reemplazar por K en la prueba. Yo voy a corregir eso para que no se confundan. Que sería, en otras palabras, el coeficiente que les dio acá multiplicado por P sub J o P sub K, que es el peso sísmico. Y eso se hace por piso. El primer piso sería 607,5 por 0,134. Segundo piso, 600 por 0,159. Y así por nivel. En la prueba no necesito que me coloquen ni estos desarrollos de las fórmulas, ni estos numeritos que están acá, solo los resultados de los cuadros. Ya está pensado que completen los datos nomás. ¿Ya? Voy a borrar acá. Entonces, la siguiente columna dice que va a ser el A sub K o A sub J por P sub K o P sub J. Y esto va por piso. En el primer piso, como no tenemos nada, colocamos un 0, un guioncito, como quieran. Ya. Y ya empezaríamos. 607,5 por 0,134. En el siguiente sería el 600 por 0,159. 600 por 0,207 y 590 por 0,5. Al final de su hojita de esto hay un cuadradito. En todos los que les coloqué cuadraditos es porque les tienen que sumar, ¿ya? Para que se entienda que les doy la opción de que lleguen a... Voy a correr más. El 607
4, 81,405. El 600 por 0,159, 95,4. El 600 por 0,207 y el 590 por 0,5, 2. Sumamos todo y nos da 596. Profe, ¿no tiene la unidad inmediata? Resultado, ¿no? Por acá, mira, esto tiene unidad media peso, ¿ya? Esto es un coeficiente, entonces esto tendría que estar en tonelada fuerza, ¿ya? Porque, a ver, déjame ver, acá tendríamos altura partido en altura, entonces ya queda sin coeficiente, porque acá tendríamos metros partido en metro, muere el coeficiente, muere, tonelada fuerza. Ya, 0,05. Me ha comido el decimal del 0,05. ¿Ya? Nos queda solo el último paso, que es como el más complejo de cierta forma, porque hasta ahora, si se dan cuenta, hemos calculado alturas, solo hemos procesado datos dentro de una tabla. ¿Ya? El último paso, que es con el que más miedo le tienen, es este, y acá está la fórmula gigante en la pizarra. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Dice que va a ser, para sacar cada nivel, por ejemplo nivel 1, voy a poner acá nivel 1, voy a ponerle la K, va a ser A sub K por P sub K partido en la sumatoria del A sub J por P sub J de J igual 1 a N. La sumatoria lo único que hace es que va a sumar los valores, ya en este caso sería como el total de la suma. Y esto multiplicado por el corte que corresponda a el eje que les esté pidiendo. Les puedo pedir el eje X, el eje Y o ambos. ¿Ya? Pues depende de mi ánimo de la prueba. No, generalmente les pido un puro eje, porque yo sé que es largo del presente. ¿Ya? Pero igual lo vamos a hacer los dos, para que se entienda cómo se hace. Si lo vamos a hacer para el nivel 1, por ejemplo, ¿ya? Tendríamos que ir al nivel 1, ir a buscar el A sub K por P sub K, que nos dio 81,405, y lo vamos a dividir por la sumatoria total, que serían los 596.005. Y lo van a multiplicar ese resultado que les va a dar un decimal por el corte del eje que estén haciendo. Si por ejemplo estamos haciendo en el eje X, habría que multiplicarlo por el resultado que les dio en el eje X, que sería el 160, que les dio el mismo en el día, así que 160,633. Como el corte, o sea, como la razón que está acá estaba en tonelada fuerza y esta también estaba en tonelada fuerza, entre ellas se van a anular, pero lo estamos multiplicando por el corte que está en tonelada fuerza. Por ende, como esto es una fuerza, su unidad de medida va a seguir siendo tonelada fuerza, ya, porque se anulan entre sí. Les da acá una cierta razón y la multiplican por 160,633 y eso les va a dar la fuerza que se llega o se distribuye en ese nivel. Lo voy a dejar como razón. Sería 21,940 si lo redondean a 3 decimales. 940 o 940. Profe, yo lo ocupé con 3 decimales. ¿Ah? Lo ocupé con 3 decimales. ¿Y cuánto te da con 3 decimales? 21,93. Sí, pero si el que viene después 9 también. Entonces al redondearlo en 3 decimales te da el 40. ¿Cómo? Sí, porque mira, la calculadora dice esto. 21,399, ¿qué más dice después? 6, ¿cierto? 6. Como estamos redondeando en 3 decimales, y el decimal que viene antes del... Perdón. El decimal que viene después vendría a ser el 6, tendrías que redondearlo en 21,40 en este caso, o 400, o sea, 90. No, por ejemplo. No dije 9. 939. Eso le quería decir. ¿Ya?
Como el decimal siguiente es mayor a 5, tendría que redondear en el entero superior, que sería en este caso de 39, sería el 40. Que sería el 10. ¿Ya? No está mal separado los tres dígitos. Te va a variar un poquitito el resultado final, ¿no? Pero no va a ser tanto. Si igual lo acepto, yo acepto esos mínimos. O sea, si en vez de colocarme 39, me coloca 30, ahí está mal. ¿Para qué cambiamos? ¿Para qué cambiamos la cosa? Bueno, bueno, lo que quieran, en realidad. No tengo problema si quieren usar más. Pero 3 mínimos. Si quieren ponerle 4, yo le pongo. Si le ponemos 22, Las variaciones, chiquillos, el resultado final les puede dar porque después de que hagamos estas distribuciones, ustedes van a sumar y les tiene que dar esto mismo. Ya, pero el margen de error que se acepta puede ser, no sé, en vez de que les dé 160 como 633, le puede dar 635, 631. 161. ¿Ya? Si ya les da 161, ya estamos mal. Si les da 159, es porque ya es mucha la variación dentro del cálculo. ¿Ya? Esto mismo se repite con cada piso. 95,4 dividido en esto, multiplicado por el Q sub 0. Ya recuerden que acá el Q sub 0 nos dio 163, perdón, 160,63. Y en el I nos dio lo mismo, por ende no es necesario en este caso que lo calculen, porque son iguales. Entonces, 25, 7, 2. Vamos a hacerlo. En el nivel 3, 33, 4, 7. 33, 4, 7. ¿Y en el nivel 4? ¿Qué es el nivel más? 39, 10. La sumatoria de todos estos debería darles el mismo corte que tenemos al otro. O el número muy parecido. Yo tengo calculadora científica. 6 de 1. 6 cerrado. 6, 6. No 6, 3. Ya vamos a revisar ahí entre 160 como 630, 629 hasta los 640. Bueno, ese delta se los aceptó. Acá 79 como bien. Ya. Y eso sería lo que hay que hacer para completar la tabla. Y con eso terminarían el ejercicio. ¿Ya? Ahora se vio largo, pero lo vamos a hacer otro en este ratito que nos queda. Vamos a parar un 10 minutos y les voy a plantear para que lo resolvamos ahora. Lo voy a resolver después también, pero para que vayamos mirando las dudas que surjan en el camino. ¿Ya? Determinen el corte basal en una primera instancia de ¿ya? Y luego vamos a hacer la distribución por nivel. ¿Ya? Les voy a colocar acá la altura por nivel. ¿Qué pasó? Primer ejercicio. Primero. Entonces, primero vamos a hacerlo por pasos. El primer paso va a ser calcular el corte basal y el segundo paso es hacer la distribución en la tablita correspondiente. El ejercicio dice así: es un edificio de uso habitacional de 5 pisos emplazado en la comuna de Los Andes, quinta región. En el suelo que está es un suelo tipo P y la estructura es de hormigón armado. También les doy la altura por nivel, que es de 2,35 metros por piso. Los datos respecto a sus pesos son los siguientes. Del nivel 1 al 3 tiene un peso propio por nivel de 610 toneladas fuerza y una sobrecarga de 210. Estoy diciendo todo el rato por nivel, ¿ya? O sea, piso 1 va a tener 610 de peso propio y de sobrecarga 210. ¿Ya? Hasta el 3. Y después pisos 4 y 5 baja un poco el peso propio, 590, y también baja un poquito la sobrecarga, que es de 200 toneladas fuerza en este caso, por nivel. Además les dejo las rigideces. En el eje X son 53.000 toneladas fuerza por metro,
y en el eje Y son 58.000 toneladas fuerza. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer en una primera instancia? Buscar los datos de las tablas para sacar los cortes en cada eje, para sacar efectivamente cuánto nos va a dar el Q sub 0 en el eje X y en el eje Y. Y luego hay que hacer la misma tabla de distribución que hicimos recién, pero con los valores que corresponden a los pesos y a las alturas que estoy dando en el ejercicio. ¿Ya? El tiempo estimado, para que se hagan una idea y para que vayan pensando en que tienen que practicar, que se deberían demorar en hacer un ejercicio completo de esto, no debería ser más de una hora, no un ejercicio completo. Ahora ya saben que hay que poner en cada cuadrito. Nos demoramos una clase y algo porque estábamos casi que cuadrito por cuadrito viendo lo que va. ¿Ya? Ahora ya ustedes saben qué datos tienen que recolectar, cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, entonces ahora prácticamente es ir buscando la información y completando lo que necesitan en cada caso. ¿Ya? Yo lo hice ayer completo porque me gusta hacer el ejercicio y a ver cuánto me demoró. Yo me demoré como 25 minutos en hacerlo completo con la tabla, con calculadora y todo, ni siquiera con computador. Fui a buscar la hojita, sí fue real. ¿Ya? Entonces, diría que ustedes se deberían demorar el doble o un poquito más de lo que me demoré yo. Una hora, por lo menos. ¿Ya? Bueno, no, es pura práctica. Obviamente, si hacen uno nomás van a llegar la próxima semana, ¿qué tenían que hacer primero? Porque aunque yo les ponga todas las fórmulas, les pongo un ejercicio de ejercicio, si no saben hacerlo, no les va a servir de nada. Entonces, ¿qué va a ser clave? Que practiquen. Yo igual les voy a subir hagan un par de ejercicios más para que los hagan, ¿ya? Unos 3 o 4 más para que los que quieran obviamente los puedan hacer. Les voy a colocar el resultado aproximado, si les da un poquito distinto, se entiende que es por los decimales, ¿ya? Pero les voy a colocar ahí varios para que los practiquen y tengan ejercicios para que vean dentro si es que se entendió o no. Mientras más practiquen, menos inseguros van a estar y más rápido lo van a hacer. Tienen las 2 horas de clase igual, de reloj, tenemos 2 horas de clase, pero obviamente uno quiere hacerlo bien, después revisarlo, ir verificando los valores, entonces... Profe, ¿qué dice ahí abajo? En cada, además, la rigidez en cada... En cada eje. Sí, me quedó... Acá es eje. No sé si se ve mucho mejor ahora, pero lo escribí igual. La intención era que se viera más. ¿Qué recomendación yo les puedo dar? Que sean ordenados nomás, porque en realidad todos si son ordenados van a andar bien con el cálculo. ¿Por qué? ¿Lo vamos a hacer? Sí, los de la prueba son similares a esto. Les doy los pesos por piso. Les podría decir que todos los pisos pesan lo mismo, que no pesan lo mismo. ¿Ya? Les doy la sobrecarga por piso y usted tiene que calcular el corte basal de cada eje correspondiente. Creo que las definiciones ¿Qué cosa? ¿Lo del comienzo? ¿La parte teórica? De la parte teórica les puedo preguntar cualquier cosa de lo que vimos en las primeras 2 clases. Por ejemplo, escalas de medición, tipos de ondas. Sí, defíname cuáles son las ondas, no sé. ¿Hay parte teórica? Sí. ¿Teórico también? Sí. Para que se hagan de idea, la proporción es como un 60-40, 70-30. ¿El ejercicio vale más, obviamente? No, pero ¿cómo? En la parte teórica les voy a preguntar, no sé, qué entienden por sismo, tipos de onda. Listo, ya tiene el punto de la primera que ¿la partida de la décima que le todavía? No, porque te puse las tuyas de alguien que no tenía. Yo me acuerdo. Chicos y chicas, para poder hacer lo primero, porque la tabla es el paso 2 del proceso. A la tabla nosotros llegamos con los resultados de lo que sacamos acá. ¿Ya? Así que no se aceleren.
dice edificio de uso habitacional. Entonces, ya. Muy bien. ¿En qué va? Debajo del hilo. ¿De dónde va? Debajo del hilo es un 9. No, 0. O sea, 590, 200. 610, 210. Ya. Lo primero que hay que hacer acá, para calcular la primera parte, que es el corte basal, que es lo que les pido acá, es seguir el paso a paso de lo que tienen en su formulario. Ya. Que en otras palabras es ir leyendo el enunciado e ir sacando los datos que necesitamos para sacar nuestra información o construir nuestra información. ¿Cuáles son esos datos que nos sirven? Edificio de uso habitacional, número de pisos, la comuna, el tipo de suelo, el hormigón armado, y la altura nos va a servir para el paso siguiente, que es la tabla. Nos dan los pesos por nivel, ¿cierto? Del nivel 1 al 3 son esos, y del nivel 4 y 5 son estos. Y también nos dan las rigideces, por ende tenemos todo para calcular. ¿Ya? Según este formulario, que yo se lo armé, pero ustedes son libres de hacer el orden que estimen conveniente, yo les recomiendo partir por el peso sísmico, que es, primero es el peso de toda la estructura. Si ustedes quieren adelantar trabajo, pueden hacer la tablita y hacerlo por nivel y después sumarlo, y les sirve para la tabla, que es lo que algunos estaban planteando. Lo pueden hacer así perfectamente porque se ahorran trabajo después al completar la tabla. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tenemos piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 y piso 5. ¿Ya? La ventaja de hacer la tablita antes es que después colocan los resultados en la tabla que van a hacer en el paso 2. Ya, si lo quieren hacer en el paso, tampoco tengo ningún problema. Ya. Aquí yo en la tabla les coloqué los pisos 1, 2, 3, 4 y 5 para que coloquemos el peso propio, la sobrecarga y el peso sísmico ya calculado. Ya, me he quedado súper chico el puente, sí. No pensé que vamos a rellenarlo. Voy a comer un poco más grande, pues si. Tómelo para que caigan los números. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, porque el 0 no tiene peso. No me acuerdo que lo tabla vale 0 es 0. ¿Ah? Sí, pero eso es después. En algún punto sale la altura del nivel y sale 1 menos la variación de la altura. Y ahí es donde empieza a aparecer. Los pesos propios del nivel 1 al 3 son 610 por tabla, por lo que nos dice el enunciado. Entonces vamos a tener en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, 610, y en el nivel 4 y 5 son 590, el peso propio. Ya. Entonces solamente estoy ordenando los datos para que después sea un poquito más fácil calcular. El segundo dato que tienen ustedes son las sobrecargas, que también nos dice que del nivel 1 al 3 son 210, por ende vamos a tener 210, 210, 210, y en el nivel 4 y 5 son 200. Esto les va a servir para completar la tabla que viene después. Vamos adelantando trabajo, ¿ya? Ahorrando el tiempo. Recuerden que el peso sísmico se calcula como el peso propio más un 25% de la sobrecarga. O sea, si quisiéramos calcular el peso sísmico 1 del primer nivel, va a ser 610 más 210 por 0.25, 0.25 por 210. Y eso me va a servir para los 3 primeros niveles. Que nos da 662,5.
¿Ya? Para los 3 primeros niveles es lo mismo. Después son 642 por 5. Eso va del 1 al 3. Y en el nivel 4 y 5 serían los 590 más un 25% de la sobrecarga, que serían 640. 642. 640 cerrado, ¿cierto? Sí. 640. Ah, verdad. 640. El peso sísmico de todo el edificio va a ser la suma de los pesos sísmicos como resultado. Este es un camino. Aquí nos ahorramos el trabajo para que la tabla ya la tengan lista. El otro camino era que sumaran todos los pesos propios y lo dejaran como peso propio, sumaran todas las sobrecargas y sacaran el 25% de la sobrecarga y lo sumaran. Por ambos lados nos da lo mismo. Ya, elijan el que les guste más. Yo les recomiendo los dos. Yo generalmente lo hago sumando todos los pesos propios y saco pesos propios. Después sobrecarga y después voy a llenar la tablita. Pero acá no ahorramos tiempo porque ya adelantamos el trabajo de la tablita. Entonces, estos son los datos que va a tener la tabla después. El C62, 62 y así. Entonces ya tienen la primera columna lista, saldada. El peso sísmico del edificio completo va a ser la suma de estas columnitas, que nos va a dar 3.267,5. ¿Ya? Este es un camino, voy a borrar acá. ¿Ya? Hay otro camino para llegar al mismo resultado, que sería sumando todos los pesos propios, sumando todas las sobrecargas y haciendo la distribución que nosotros siempre hacemos. La suma de todos los pesos propios, si lo hiciera hacia abajo, acuérdense que ahora lo hice hacia el lado. Si lo hiciera hacia abajo sería 3.010 y acá serían 1.030. Entonces, el peso sísmico, si lo calculara a nivel edificio, sería de 3.010 más un 25% de los 1.030, que nos da este mismo resultado. Por ende, da lo mismo si lo quieren hacer por piso, así como hicimos acá la tablita, sería. Ya, recuerden que acá es peso propio más un 25% de la sobrecarga. Lo pueden hacer por piso o a nivel edificio y van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Ventajas que puede tener hacerlo por piso que se ahorra un trabajo para después. ¿Ya? Pero no hay ninguna obligación. Yo generalmente lo hago así. Y después lleno la tabla, como que separo mi mente en 2 etapas. Pero como les digo, el que les guste más, ocúpenlo porque no hay una condición para determinar ese paso. ¿Ya? Y ahorramos acá tiempo para la segunda etapa. Pero como paso es. Dígame. ¿La calidad de los pisos? No, todos los pisos tienen la misma categoría de uso. Es que no vamos a tener situaciones donde sean categoría 3 o 4, porque el tipo de análisis que tenemos solo funciona en edificios de uso habitacional o menos que eso. Siempre va a ser 0,25. En este caso, para este tipo de modelamiento. Ya, si fuese, por ejemplo, un análisis dinámico, que nosotros no lo vamos a ver acá, sí tendríamos que usar 0,5 porque entraríamos en otras categorías de uso. ¿Ya? Entonces, Profe, al sacar los que se ocupa el total, sí. Este es el que utilizas para sacar el corte de toda la edificación. O sea, el peso sísmico del edificio serían 3.267,5 toneladas. ¿Qué es lo que hicimos acá? Fue aprovechar de sacarlos para la tabla nomás. Pero el del edificio completo son esto. Ese es el que vamos a usar nosotros para ir desarrollándolo posteriormente. Ya. El paso 2 es determinar la clasificación del suelo y en base a eso ir a buscar la información que nos interesa. ¿Ya? Nuestro tipo de suelo o nuestra clasificación por enunciado dice que es tipo B
Recuerden que van de la A a la F. Y del tipo de suelo hay 3 datos que nos interesan. Están arribita en la fórmula. Acá miren. Ahí sale. Parámetros relativos del tipo de suelo. Que son el S, el N y el TP. ¿De dónde se saca eso? De una tabla que ustedes tienen para mirar su formulario y que yo igual se las coloco. ¿Ya? Voy al suelo de tipo P y me sale que el S vale 1, 1,0, el N vale 1,33 y el T' es 0,35 segundos. Ya, entonces ahí tenemos 2 de los 4 datos que necesitamos para porque lo otro es determinar máximos y mínimos y ver que esté dentro de los rangos que no funcionan. ¿Ya? El tercer paso que yo les propongo está asociado a la naturaleza de la ocupación o a la categoría de uso. ¿Ya? Que en este caso el enunciado efectivamente dice que es de tipo habitacional y entraría en la categoría de ocupación 2. Entonces sería categoría 2. ¿Y de qué nos sirve la categoría? Que nos da un dato que se llama coeficiente I y yo lo llamo coeficiente de importancia. Como les digo, no amplifica o no reduce el corte que vamos a tener dependiendo del uso. Ya, en este caso el I, que lo voy a poner acá, coeficiente I, para que no se confundan. Coeficiente I para categoría 2 es 1,6. Entonces, vamos completando los datos que necesitamos para ir resolviendo nuestro ejercicio. El cuarto dato es la zona sísmica, que, como les comenté en la clase pasada, de la antepasada, se puede sacar o del mapa o de las tablas. Como nuestro ejercicio está planteado en los Andes, quinta región, ese dato sí está en las tablas, porque las tablas están desde la cuarta a la novena. Entonces vamos a ir a la normativa y vamos a ver en qué zona sísmica está emplazado la región o la comuna, en este caso de los Andes. ¿Ah? Esta es la cordillera. ¿Dónde está en la precordillera? Ya, la tabla está en estas de las primeras, por acá salen tabla 4.1, zonificación sísmica, zona 2. Se puede buscar acá, en todo caso le ponen control F, los Andes, y les aparece dónde está. Ya, antes de ir a... Yo les voy a colocar en todo caso en la prueba todas las zonas de las posibles comunas que les puedan salir. ¿Ya? No, pues tendría que sería un montado. Tendría que primero. No, se los voy a colocar. En la prueba al final vienen como fórmulas que sale como zona sísmica de las diferentes comunas que les pueden tocar. Yo les digo un número: 1, 2, 3. Es usted que va a ir a buscar el valor de la opción 0. ¿No? Porque si no tendría que colocarlas a todo dentro de la misma comuna, porque si no me alcanzaría para proyectarle. ¿Ya? ¿Qué le pasa? ¿Te perdí? Hay que aprender la región. No, yo les voy a dar el dato. Le voy a dar el dato. Ya.
Con la zona sísmica, en este caso no creo que eran 2, ustedes sacan un coeficiente que se llama A sub 0, que en este caso al ser zona sísmica 2 es 0,30 G de gravedad. El siguiente dato es el factor de modificación de respuesta, que también se conoce como R, que va a depender del sistema estructural y el material estructural del que esté compuesta su estructura. Como en el enunciado sale que este hormigón armado, independiente de la composición, ya sean pórticos o muros, el valor de R va a ser el mismo, que en este caso es 7. ¿Ya? Bueno, veamos los datos que ya utilizamos. Tenemos el uso, la comuna, el tipo de suelo, el hormigón armado, creo que estamos, y los pesos. Nos falta la rigidez, pero eso es para sacar los cortes. ¿Ya? Entonces, técnicamente, dentro de la información que tenemos, ya tenemos todos los datos necesarios. Nos faltaría ahora verificar cuáles van a ser los rangos en los que se pueden mover nuestros valores, que son el máximo y el mínimo, y ya después podemos entrar a calcular los coeficientes que corresponden. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el paso número 6 va a ser calcular el coeficiente sísmico mínimo y el máximo, de manera que tengamos esta franja en la que nos podamos mover. Recuerden que el mínimo define el valor más pequeño que puede adquirir. Si es menor al mínimo, se trabaja con el mínimo. Si es un valor entre el mínimo y el máximo, se trabaja con su valor. Y si es mayor que el máximo, se utiliza el máximo. Ya esa es como su franja de cobertura. Mínimo y máximo. El mínimo y el máximo están dados por formulitas, ¿ya? Que las fórmulas obviamente van a depender del tipo de suelo, del, no sé, de la zona sísmica, ¿ya? Van a ir variando dependiendo de dónde van a estar emplazados. El mínimo, según lo que está establecido en la norma, en ningún caso va a ser menor a, se lo van acá, es este mínimo, A sub 0 dividido en 6G. El A sub 0 lo sabemos porque es parte de los datos que copiamos, que sería el 0,30G. El 6 es una constante, por ende nos va a quedar así. Se eliminan las G, por eso algunas veces les digo que no las reemplacen porque no es necesario, ¿ya? Y nos va a quedar 0,30 partido en 6, que nos va a dar mínimo 0,05. ¿Por qué el 6, profe? Porque es la fórmula, es lo que viene en la norma establecido. Mira, dice, en ningún caso el valor de C será menor a sub 0 partido en 6. Ah, estaba bien. ¿Ya? ¿Da 0,05? Ya. Y el máximo va a depender del valor que toma el R. Que en este caso, como el R es 7, voy a ir a la norma porque se va a hacer mal. Como el R vale 7, el valor que nosotros vamos a utilizar
0,35 por S por A sub 0, todo eso dividido en 100. El 0,35 va a ser una constante. Ya, el S era 1. El A sub 0 era 0,30G. Y abajo tenemos la G dividiendo, por ende también las vamos a simplificar. 0,100. Sí. Entonces, ¿qué nos establece esto? El rango en el que tiene que estar nuestro coeficiente para que lo usemos. Si nos da menor a 0,05, usamos 0,05. Si nos da mayor a 0,05, o sea, perdón, mayor a 0,105, usamos el 0,105. Es el rango de movimiento que tenemos para nuestro cálculo. ¿Ya? Voy a sacar una foto porque voy a borrar este lado acá. Así. Ya. Tenemos todo para calcular los coeficientes al fin. ¿Ya? Lo vamos a hacer por eje porque las rigideces son bastante distintas, entonces los van a dar valores distintos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer todo para cada eje. Primero en el eje X. ¿Ya? Y ustedes después lo replican en el eje Y sin problemas. ¿Ya? Para sacar el corte basal, que es el de más arriba, tenemos que sacar antes el C. Pero para sacar el C, tenemos que calcular este, que es el T asterisco, porque es parte de nuestra fórmula de cálculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el T asterisco, que la fórmula dice que es 2pi por la raíz cuadrada del peso sísmico dividido en la gravedad por la rigidez. ¿Ya? Reemplacemos los valores. El peso sísmico nos había dado 3.267,5. La gravedad era de 9,81. Y la rigidez en el eje X la borré, pero era de 53.000. Recomendaciones. Los que manejan bien la calculadora pueden sacar el tiro los de ambos ejes porque les cambian solamente la rigidez. Le cambian la valor, en vez de 53.000 le colocan 58.000 y pueden sacar ambos coeficientes al tiro. Nos da 0,498 segundos. Ya. Es importante que manejen las unidades de medida. Siempre va a ser segundos, pero lo voy a explicar porque me gusta que se convenzan de que el valor que tienen es así, no porque yo lo inventé. Tenemos una raíz cuadrada, en el numerador tenemos una fuerza, por ende su unidad de medida va a ser tonelada fuerza. Tenemos la gravedad, voy explicándoles por qué es segundo la unidad de medida. Tenemos la gravedad, que su unidad de medida es metros partido en segundo al cuadrado. Y tenemos la rigidez, que su unidad de medida es tonelada fuerza partido en B. Eso es lo que tenemos. Vamos a simplificar todo lo que se pueda simplificar y vamos a ver qué nos queda. Las toneladas fuerza con las toneladas fuerza se nos van. Los metros con los metros se nos van. Y nos queda esto. La raíz cuadrada de 1 partido en segundo al cuadrado. Cuando estuvieron en nivelación y volvieron a ver fracciones, que algunas pueden haber olvidado, hay una regla que se llama la regla de la oreja, que ustedes multiplican los extremos y la parte interna. Esta expresión es equivalente a que yo diga s cuadrado partido en 1. ¿Por qué? Porque acá en teoría hay un 1 partido en 1, entonces multiplico los extremos y multiplico los del centro. ¿Ya? Esto, chiquillos, con que sepan de dónde aparece me basta, no necesito que lo hagan en la prueba. ¿Ya? Nos queda la raíz cuadrada de s cuadrado, por ende el resultado va a ser s, y de ahí aparece la unidad de medida que es tiempo. ¿Ya? Eso es lo que quería que supieran, que no es porque yo digo que es tiempo y se me ocurrió. ¿Ya? No necesito que se aprenda esto, sino que sepa que de ahí aparece el periodo. ¿Ya? Porque a veces me dicen, pero profe, ¿por qué es tiempo? Porque estamos dividiendo esta unidad con esta unidad.
¿Ya? Si no se la aprenden, no tengo ningún problema, porque con que sepa que es un periodo y que todos los periodos se van a medir en segundos, estamos dados para el éxito con esa historia. ¿Ya? No tiene nada que ver con el ejercicio, solamente para que sepan por qué la unidad de medida es tiempo. ¿Ya? Eran bonus track de información para que no hayan dudas con las unidades de mecha. Tenemos el periodo calculado, que sabemos que está en segundos. ¿Ya? Por ende, ya podemos calcular el C. Voy a borrar la explicación. Solamente era para que supieran. El C, la fórmula dice que es 2,75 por S por A sub 0 dividido en G por R, y esto multiplicado por T' dividido en T asterisco elevado a N. Todos los datos los tenemos, todos. Tenemos el S, el A sub 0, la gravedad, que no la vamos a reemplazar, el R, T', T asterisco, N. O sea, nuestro trabajo ahora va a ser solamente reemplazar, meterlo en la calculadora y que nos dé un número. Que va a ser 2,75 por el S, que es 1, por 0,30G. Esto va a estar dividido por la gravedad, que la vamos a dejar como G aún, porque la vamos a simplificar, por el R, que vale 7. Entre paréntesis vamos a tener T', que vale 0,35, y T asterisco, que nos dio 0,498, y todo esto elevado a 1,33. Yo lo voy a escribir en mi calculadora. 1,73. Se simplifican las gravedades por si acaso. Por favor, voy a abrir paréntesis. 0,35. 0,007. 1,33. Da 0,074 si lo redondeamos a 3 decimales. ¿No? ¿Cuánto digo? 0,07. Déjeme ver si coloqué. Tienen que colocar el paréntesis al momento de elevarlo. Tengo 2,75 por 1 por 0,3. Todo eso dividido en 7 por 0,35 dividido en 0,498. 7.37. 0,0737. Ya. Les da 0.0737, que si lo aproximan a 3 decimales, sí, 0,074, que si lo dejamos en 3 decimales, va a ser 0,074. ¿Ya? Yo lo dejé como 0,00737, pero que sería el primero. Pero pueden trabajar con más de 3 decimales y yo me conformo. O sea que lo voy a hacer con 4, ahora con 4. ¿Ya? Pero eso lo dejo a su criterio. Ambas van a estar correctas respecto a las aproximaciones. ¿Ya? Ese es el corte que vendría a ser, vamos de abajo hacia arriba. Sacamos el T asterisco, sacamos el C sub X, por ende ya podemos sacar el Q sub 0 en el eje X. Que la fórmula dice que va a ser el coeficiente sísmico por el coeficiente de importancia por el peso sísmico. Nos dio 0,0737 o 0,074. ¿Es mayor que el mínimo? ¿Sí? No, sí. Sí. ¿Es menor que el máximo? El máximo 0,1. Sí, por ende ocupamos el valor que nos dio. ¿Ya? Esa comprobación tiene que hacerla antes de hacerlo. ¿Cómo es el mayor? El valor que nos dio, que es el 0,074, tiene que ser mayor que el mínimo y tiene que ser menor que el máximo, que es 0,107. Si cumple con ambas condiciones, lo puedes utilizar.
Si fuera mayor que 0,105, por ejemplo, te diera 0,107, tú tendrías que usar el máximo. Y si te diera más pequeño que el mínimo, por ejemplo, 0,04, tendrías que usar el mínimo. Pero como el valor está entre los dos, ocupas el que te dé. Esa es tu condición. Si es que no están seguros, réstenlo con el mínimo. Si les da un número mayor que 0, con 0. Sí. Si por ejemplo no están seguros, ya se bloquean. Réstenle el mínimo y si les da un número mayor que 0, es porque es más grande. Si les da un número negativo, es más chico. ¿Ya? No, ese día yo no me voy a acordar de nada. Coeficiente de importancia 1 y el peso sísmico 3267,5. Ya. Pueden colocar 74 o 737, no me afecta a mí, es nada que quieran usar. Ya. Yo ocupé 0737 y me dio, no, 0074 ocupé mi calculador. Me dio 241,795. Diga. Tengo una duda. Consulte. Aquí atrás. No importa. Asterisco. Del enunciado. En el enunciado de abajito yo les había colocado la rigidez en el eje X es 53.000 y en el eje Y es 58.000. ¿Ya? Gracias. Entonces, nos va a quedar calcular la rigidez, o en realidad el corte en el eje Y, que se los voy a dar el resultado para que después lo revisen. ¿Ya? Pero se hace el mismo procedimiento, solo que también es 53.000 por 58.000, que va a ser la rigidez. Verifican que el coeficiente sísmico esté en el rango, ya que a mí el coeficiente sísmico lo voy a dejar acá, donde hay una esquinita, para que lo revisen. Y me dio 0,0783, que lo aproximé a 0,078, y el corte 154 por 254. como 865. 254,865 medio metro. Ya, ese sería el otro eje. ¿Ya? Después de eso hay que completar la tablita y hacer las distribuciones en función de las alturas. Recuerden que la altura por nivel de este es 2,35 metros. Por ende, con eso tienen que hacer las distribuciones. Y les recomiendo hacerla para ambos ejes, pero la prueba del PP es solo una. Ya, el eje sub X o el eje sub Y. En el momento de hacer la distribución de las fuerzas. Pero tienen que calcular en la prueba ambos cortes. ¿Ya? O sea, primera etapa, calcular el corte en ambos ejes. Llegamos a estos resultados. Segunda etapa, hacer la tabla de distribución y les voy a pedir que distribuyan en un puro eje. Les puedo colocar el eje X o el eje Y la prueba para que lo hagan. El que les corresponda es el que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Estamos claros? La prueba, chiquillos, la próxima semana vamos a partir a la hora puntual, así que espero que lleguen lo más temprano posible, más que nada, porque ustedes no pierdan tiempo. Vamos a esperar que el profe que está antes, vamos a presionar ahí para que se vaya a la hora. ¿Ya? Pueden usar calculadora, pueden usar la hojita que les mandé para que imprimieran. De todas formas, vienen las fórmulas en la prueba. ¿Ya? Pero si quieren usar el formulario para que cada paso